Continuamos con nuestra serie Entendidos en los Tiempos. Esta sería nuestra enseñanza, nuestra lección número 9. Número 9 para todos aquellos que han estado siguiendo. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Ya estamos en la recta final ya, de repente hoy o el próximo miércoles, pero espero que esta palabra haya despertado nuestros corazones, haya de alguna forma alertado nuestras vidas y que cuando veamos las cosas que suceden a nuestro alrededor, sepamos que la palabra de Dios, la profecía bíblica de antemano nos habló al respecto, así que nada nos agarra por sorpresa, nada nos agarra, vamos a decir, sin estar preparados. Y aunque hemos visto que en la Biblia las cosas que Jesús dijo que iban a suceder en los últimos tiempos, van a haber terremotos. La otra vez Jenny me decía, ¿no?, que acá ya los sismólogos están estudiando la placa que hay acá en Nazca y de todas maneras ya se ha acumulado demasiada fuerza, así que va a venir el famoso terremoto que siempre se está prediciendo. Bueno, Jesús dijo, ¿verdad?, que iban a haber terremotos, tsunamis, epidemias, los corazones de la gente va a desfallecer, van a haber engañadores, señales engañosas, el pecado que va a aumentar, etc. Todo esto lo hemos visto en estos días miércoles que hemos estado estudiando la palabra de Dios, la profecía bíblica. Pero esto no es para que los cristianos digan, ay, ahora ni salir de casa, no, ni salir de casa y se pongan 10 mascarillas y casco y lentes de minero porque hay el miedo de lo que va a pasar. No, el propósito de la profecía bíblica es que tú vivas más bien confiado, animado y con esperanza. Acompáñeme por favor a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. El propósito de la profecía bíblica, aunque sean cosas negativas, justamente es prepararte, ¿no? Prepararte, como el Señor decía, levanta tu cabeza porque tu redención está cerca. Así que no es con el fin de que vivamos con miedo todo como vive las demás personas. Segunda de Pedro, capítulo 3, y ya saben, ahí mis colaboradores pueden poner en el chat los pasajes para aquellos que se les pasa puedan encontrarlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Segunda de Pedro 3, desde el versículo 1. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. O sea, no es nada nuevo, novedoso, es antiguo. Sobre todo, dice, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó? Fíjense lo que van a decir, ¿ah? ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? ¿Qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Wow, si tú crees que el mundo sigue igual que al principio de la creación, tienes una almohada en los ojos, ¿verdad? Pero estos burladores van a decir eso. No, todo sigue igual, nada ha cambiado. Deliberadamente, versículo 5, olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo
con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. ¿Ven? Así que los del calentamiento global no tienen ni que preocuparse, porque según la palabra, esta tierra va a suceder algo peor. Están guardados, dice, para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida a juicio. Versículo 11. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. ¿Ven? El escritor está hablando de las cosas terribles que van a pasar, ¿verdad? De que así como el Señor destruyó una vez el mundo está preservado ahora hasta que Él diga que va a venir el juicio. Pero como decía, esto no es para que tengan miedo los hijos de Dios. Esto no es para que andemos, ¿verdad?, con pánico y ay, ¿ahora qué va a pasar en este mundo? Y si me va a pasar a mí esto, lo otro. No dice. Versículo 11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo no llevar, dice, una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Es decir, si tú sabes, ¿verdad?, que todo esto va a acabar, esto te debería de incentivar ¿a qué? A que peques, a que trates de pecar más antes de que venga el Señor. No, todo lo contrario, dice. Vivir una vida santa y en obediencia a Dios, esperar con ansias el día de Dios y apresurar, dice, que éste llegue. O sea, desear, anhelar, que el que entiende lo que va a pasar, va a anhelar que pase, que esto llegue, que el Señor regrese. En aquel día, fíjate, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Contraste, ¿no? Por un lado destrucción, por otro lado esperanza, por otro lado un anhelo de ver al Señor. Versículo 13 dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, ¿qué dice? Hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor, esta primera parte del versículo 15, dice, da tiempo para que la gente sea salva. Así que el propósito de la profecía bíblica y todo lo que hemos visto, ¿verdad? El gran engaño que va a venir, los desastres naturales, etcétera, etcétera, es algo que va a suceder en el mundo, pero si no entiendes bien
Si no entiendes bien la profecía bíblica, vas a ser un cristiano miedoso. Vas a tener miedo cuando veas las señales cumpliéndose. Y seguramente también ya conoces a alguien, algún cristiano que lo único que hace es busca las malas noticias, busca, aún viendo, ¿no?, la profecía bíblica, viendo y ya van a hacer esto y ya van a hacer lo otro y el anticristo y se está armando y esto va a suceder y cómo va a acabar con la iglesia y que la iglesia no va a poder hacer esto. El propósito de la profecía bíblica no es paralizarte de miedo, ni que no salgas a la calle o te escondas en una cueva, sino más bien motivarte a la acción. ¿Cuántos han escuchado? Hay gente que ha dicho, inclusive, ay, como el Señor viene pronto, entonces mejor no tener hijos. Alguno, aunque esto sería muy raro porque todos los solteros quieren casarse, ¿no? Pero dirán, ay, como el Señor viene pronto, ya mejor ni estudio. Como el Señor viene pronto, ya mejor ni hago esto, ya mejor ni hago lo otro. Vamos a ver esta noche qué debemos de hacer hasta que el Señor llegue. ¿Qué debemos de hacer hasta que el Señor llegue? Debemos de vivir, sabemos en esta vida cómo va a terminar todo, pero nosotros no somos movidos de aquí para allá como las personas que no conocen a Dios. Así que lo primero que vamos a ver esta noche, qué hacer, cómo vivir hasta que el Señor llegue, lo primero es que Dios promete que va a haber una diferencia marcada entre los que le sirven y los que no. En los últimos tiempos, Dios promete que va a haber una diferencia marcada entre los que le sirven y no. Malaquías 3, por favor, acompáñenme al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3. Dios promete que va a haber una marcada diferencia entre los que le sirven a Dios y los que no. Malaquías 3, el último libro del Antiguo Testamento. Versículo 16 en adelante. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. ¡Wow! Esto es excelente, ¿verdad? ¿Se imaginan? En la presencia de Dios dice que escribieron un nombre y dijeron, en este nombre vamos a registrar un rollo de memorias, dice. Vamos a registrar los nombres de los que temen al Señor y de los que siempre piensan en el honor de su nombre. O sea, los que no van a estar en este libro, los que no temen a Dios, no va a haber, o sea, ya no va a ser algo como que, como lo que está sucediendo últimamente, ¿no? Lo que ha sucedido este último año. ¿Cuántos que se decían ser cristianos? ¿Cuántos que de repente decían que creer en Dios, seguir a Dios? Al final vino el virus y ¡pum!, desaparecieron. Y aunque no hay un libro, ¿verdad?, en la puerta de las iglesias donde tú escribes, mira, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir pastor, bórreme por favor del librito, ¿no? Yo me inscribí hace unos años cuando Dios me curó, pero ahora ya he prosperado, estoy bien en mi trabajo, mi familia está bien, estoy gordito, todo, bórreme, pastor, de ese libro, ¿no? Aunque no hay un libro donde literalmente se borra tu nombre, pero si tú te alejas del Señor, tú sales de ese libro, tú sales de ese registro. Y Dios sabe quiénes están en ese libro. Ellos dijeron, hablaron unos a otros, vamos a registrar los que temen al Señor y los que piensan en el honor de su nombre. Qué bonito, ¿no? Qué emoción saber que tú estás allí.
Versículo 17 dice ahora el Señor, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día, fíjense, en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo que obediente. ¿Tú qué quieres hacer con un hijo desobediente? ¿No? Ya no existe la chancleta voladora, ¿no? Pero un hijo desobediente te saca canas nomás, te saca arrugas, te exaspera. Pero este grupo de personas dice ahí, ¿no? El día que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial y les tendré compasión, como un padre muestra compasión a un hijo obediente. Y fíjense el versículo 18. Entonces de nuevo, porque como que se pierde eso, pero de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Va a haber una diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Y yo creo que todo este tiempo ha ayudado a definir eso, ¿no? Dios no descalifica a nadie, como dice uno se descalifica solo, como en el colegio decía, uno decía, no, profesor, no me ponga mala nota. No, la mala nota te la has puesto tú por no estudiar, ¿no? Dios no descalifica a nadie, dice, y va a haber una marcada diferencia. Malaquías 4, fíjense, versículo 1 en adelante. El Señor de los ejércitos celestiales dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Versículo 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, ¿no? Los del libro, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Qué raro, ¿no? Que pone esta palabra sanidad. Para ustedes se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hermano, hay una diferencia muy grande entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aunque vivimos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Mi forma de pensar tiene que ser completamente diferente a lo de los demás. Lo que le afecta a la gente no debería de afectarme a mí. ¿Por qué? Porque vivimos una vida sobrenatural. Somos otra, como dice nuestro querido Acuña, somos una raza distinta, ¿no? O sea, pensamos diferente, actuamos diferente, somos espiritual, somos de un mundo sobrenatural. El otro día estaba pensando, meditando en el Salmo 91, este versículo donde dice, caerán, porque fíjate, piénsalo un poco literalmente, ¿ok? Dice, caerán a tu lado 1000, ¿ok? 1000, y 10,000 a tu diestra. 1000 y 10,000, eso es, yo sé que vamos a veces en el micro que está lleno y hay 80 personas, 100 personas, pero esta es una gran cantidad de personas. Dice que a tu lado caen 1000 y a tu diestra caen 10,000, pero a ti no te llega.
Ese Salmo 91:7. Mas a ti no llegará. Eso es humanamente imposible, ¿verdad? Si hay algo que le está afectando a 1000 personas a un lado y a 10,000 personas a otro, lo más probable es que me afecte a mí. Porque ahí nada de distanciamiento social. Estoy completamente rodeado de aquello que está matando a esta gente. Lo más normal es que a ti te caiga, lo más normal es que a ti, pero la palabra, la promesa era, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué es lo que no te va a llegar? Decía el versículo 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ¿no? O sea, hay saetas, pestilencia, en la oscuridad, mortandad en medio del día, caen a tu lado 1000, caen 10,000 y tú sigues sanito de pie. Esto es humanamente imposible. Esto es humanamente imposible, pero esta persona vive una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios, como dice el versículo 1, para el que habita al abrigo del Altísimo y para aquel que ha puesto su confianza en Dios. Vive una vida completamente diferente, una vida sobrenatural. Quizá, claro, como por fuera somos también hombres de carne y hueso, como todos los seres humanos, quizá tú piensas que eres igual, pero no. Dios nos ha hecho muy diferentes a cualquier persona de este mundo. Y esta diferencia va a ser más notoria antes del juicio, justamente, ¿no? Aunque vivimos en este mundo, vivimos con reglas muy diferentes. Yo no sé en qué momento los cristianos piensan que Dios los ha soltado y ahora los ha puesto bajo la autoridad del gobierno, bajo la autoridad de Castillo, bajo la autoridad del... O sea, no, te saliste de la mano de Dios y ahora estás acá víctima, ¿no? de lo que está pasando en nuestro país. ¿En qué momento Dios te soltó? No, hermano, Dios no me ha soltado. Yo sigo estando bajo la mano de Dios, yo sigo estando bajo esa nube de día, yo sigo estando bajo esa columna de fuego de noche. Yo tengo que seguir siguiendo al Señor donde Él me lleva. A veces me lleva por un oasis o a veces me lleva por el desierto, pero Él me lleva, Él me calienta de noche y Él me cubre de día para que el sol del desierto no me fatigue. Vivimos una vida sobrenatural. Lo que se aplica a la gente de este mundo no se aplica a nosotros. Si no entendemos esto, por eso cuando el mundo se va abajo, nos vamos entonces con ellos. No. Deja de ver las noticias, deja de preocuparte de lo que está pasando en el mundo y métete en la palabra, métete en las promesas de Dios. Fíjate lo que Dios dice para ti como tu hijo, las promesas que Dios tiene para ti, la voluntad de Dios para tu vida. Algunos saben más lo que va a hacer el ministro tal que lo que Dios quiere que ellos hagan. Tienes que entender que hay una diferencia, como dice ahí, como decía Malaquías, hay un libro entre los que sirven a Dios y los que quieren honrar su nombre y los que no. Segundo, vive como si Jesús viniera hoy y planifica como si va a tardar en venir. Vive como si Jesús viniera hoy y planifica como si tardara en venir. ¿Qué quiero decir? Mencioné hace un momento. No quiere decir que aunque Jesús viene pronto y podría ser en cualquier momento, igual trabaja, estudia, cásate, forma una familia, cría a tus hijos. Es decir, otra vez, no, como Jesús
el pastor ha estado predicando que como Jesús viene pronto, entonces ya mejor me quedo en mi cuarto, ¿no? A comer mis papitas Lay's todo el día, a ver pura televisión y cantar unas canciones, leer mi Biblia, porque Jesús viene pronto, así que ni me va a bañar, ni me va a afeitar, ni me voy a arreglar, nada, no. No, ¿por qué? Porque acuérdate que Jesús viene, pero espera recibir fruto de nuestras vidas. Lucas 19. Fíjense, Lucas 19, vamos a leer acá. Versículo 10. Lucas 19, 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. ¿Y qué pensaban? Miren, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, como Jesús había dicho, ¿verdad? Que Él era el Rey, que Él era el Señor y ellos sabían que Él era el Rey y el Mesías. Así que Jesús está cerca de Jerusalén y todos están sobándose las manos pensando, uy, ya, ni bien llegamos a Jerusalén, Él va a proclamar, ¿no? En su caballo y con su gorrito va a proclamar su reino, que Él es el Mesías y los romanos se van, etcétera, etcétera. Bueno, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y les da una parábola y dijo, pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es ese hombre noble de la parábola que se va a ir lejos, recibir un reino y regresar? ¿No está hablando de él mismo? ¿No? ¿No está hablando de él, de Jesús? Así es, ¿verdad? Está hablando de él. Versículo 13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo que negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo, ¿no? O sea, por eso decía, no planifica. O sea, no digas, como el Señor viene pronto, entonces ya no nos tiramos al abandono y no hacemos nada. Más bien todo lo contrario, esto te debería motivar más a trabajar más, a hacer más, ¿verdad? A planificar más, a pensar más. Porque esto fue lo que Él dijo justamente cuando ellos pensaban que el reino se iba a manifestar. No, Él dijo, no, un ratito, acá hay todavía trabajo que hacer. Señor, pero tú vas a venir. Sí, va a venir pronto, pero hay trabajo que hacer. Tercero, porque esto es muy común, hermanos, por eso lo estamos tocando acá. Rehúsa adoptar un punto de vista derrotista, de derrota. Rehúsa adoptar un punto de vista de derrota. No hay nada, si conoces la palabra, no hay nada que pueda detener la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Ni la ONU dicta nuestro futuro, ni la OMS, ni nuestro presidente, ni nuestros congresistas. No hay nada que puede detener a la iglesia, hermano. Tú y yo estamos sobre los ministros, tú y yo estamos sobre los presidentes, tú y yo estamos sobre las Naciones Unidas, tú y yo estamos sobre Bill Gates, sobre el hombre más poderoso del mundo, tú y yo estamos sentados sobre ellos. Estamos, dice la palabra, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero estamos más arriba que ellos.
Y la última vez que yo leí la palabra en Efesios decía que el diablo está bajo nuestros pies. Así que no hay nada que pueda detener a la iglesia, ni las puertas del Hades. Así que aunque vemos estos, vamos a decir, la profecía nos habla de de que el ataque del maligno es más intenso, el engaño. Eso no quiere decir que el diablo se está volviendo más poderoso con el tiempo. Eso no quiere decir que el diablo está fortaleciéndose con el tiempo. No, todo lo contrario. Él sabe que se le acaba ya, que le queda poco tiempo, así que como le queda poco tiempo, trata de intensificar su ataque, ¿no? Es como cuando tú estás jugando partido y vas perdiendo, tratas, ¿no?, de hacer más para poder ganar al final. Ahora, el diablo ya ha sido derrotado por Cristo Jesús, pero como mientras el tiempo se acorta, él intensifica su ataque, pero él ya está derrotado, sigue estando derrotado. Ya perdió el partido. Y según la palabra de Dios, tú y yo estamos con Cristo Jesús. Amén. Has leído, ¿verdad? Tu Biblia, Efesios. Sentados en lugares celestiales. Así que aunque no ignoramos las maquinaciones, como dice, del maligno, no estamos ahí tratando de, ay, ¿qué es lo último que ha hecho el diablo? Ay, ¿qué es lo último que el diablo está preparando? No, sabemos lo que la palabra de Dios nos habla, que Él va a hacer. Pero nuestra meditación es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que la luz, la senda del justo, el camino del justo es una luz que va aumentando hasta que el día es perfecto, dice la palabra. No, el caminar de la iglesia no es como un electrocardiograma, no, que un día está arriba, abajo, como una montaña rusa. Así no es la senda del justo. No varía según los acontecimientos políticos y sociales. Y ahí es donde tiene que estar nuestra mirada. A veces no cometemos el error, ¿no?, de estar poniendo en nuestras redes, ahí, ay, está pasando esto, ay, va a pasar lo otro, y ahora qué va a pasar aquí, y ahora qué va a pasar allá. Yo creo que debemos usarnos nuestras redes más bien para hablar del Señor, para poner lo que Dios está haciendo, donde está nuestra mirada. ¿Por qué? Porque nunca, por ejemplo, no escuché esto, nunca tú has estado un momento orando de repente, ¿no? Y abres tus ojos y tú dices, ay, después de este tiempo de oración he sentido que mi presidente realmente tiene la respuesta para nuestro país. ¿Alguna vez alguien ha dicho eso? Después de orar, de adorar al Señor, ay, wow, este ministro realmente, nada, ¿sí o no? El Señor no pone tus ojos en hombres. El Señor pone tus ojos en Él, en las cosas invisibles, en las cosas de arriba. Y aunque sabemos, como decía, que el enemigo está haciendo y se va a cumplir la profecía bíblica, no, nuestra mirada no está en eso. Es como la otra vez estábamos conversando, no sé si están conectados ahí con Javier y Spring, y hablan del chip, ¿no? Del chip que, como dice la palabra, no, bueno, no dice un chip, pero dice que nadie va a poder comprar ni vender sin una marca, ¿no? Sin una marca en la mano o en la frente. Y en ese momento Sprint dijo, bueno, seguramente alguien va a abrir un emprendimiento, ¿no? Alguien que tenga la marca va a decir, bueno, aquellos que no quieran tener marca, yo les compro y les vendo y con una comisión. Te apuesto que algún peruano va a hacer eso de todas maneras, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? No, que aún en medio de lo que aparentemente no es negativo, hay que siempre tener una mirada
positiva, ¿no? Al final el Señor nos llevará a todos nos volverá otra vez agricultores, ¿no? Nos volverá ganaderos, no sabemos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, ¿no? Pero unos no, algunos, aunque no lo crean, ¿no? En sus casas ya hasta juntan cosas porque cuando venga el anticristo, si hay una cosa que no quiero hacer es quedarme con hambre, ¿no? Así que ahí a llenarme de fideos y de cosas, ¿no? No, hermanos, no. No tengas una mente de derrota, ¿no? No tengas una mente de derrota. Así que Dios sabe lo que Él va a hacer con su pueblo. Seguimos porque queda poco tiempo. Quizás no podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí debemos controlar lo que pasa en casa. Quizás no podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podamos controlar lo que pase en casa. La palabra, ¿se acuerdan de lo que Josué dijo? Yo y mi casa serviremos al Jehová, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. A veces estamos tan pendientes de lo que pasa afuera que nos olvidamos de lo que pasa adentro, ¿no? Y estas cosas nos distraen muchas veces de nuestras vidas. Yo sé que algunos de ustedes están criando niños pequeños, algunos no están casados, algunos están criando niños pequeños, otros ya tienen hijos grandes, ¿verdad? Que ya han pasado una etapa y otros ya tienen hasta nietos, ¿no? Ya sus hijos ya están grandes, han decidido qué hacer con su vida, han decidido qué camino tomar. Así que para cada uno de estos nuestras etapas son diferentes, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí, quizá tú yo no puedo controlar lo que haga el cambio, no puedo controlar lo que haga el BCP, no puedo controlar lo que haga, pero no puedo controlar la economía, vamos a decir, de afuera, pero de repente sí puedo controlar la economía de adentro. Ay, no, afuera que la música, ¿verdad? El reggaetón y eso, ya no puedo controlar la música de afuera, pero sí puedo controlar la música de adentro de mi casa. Y no permitir cierto tipo de músicas. Esa es la diferencia, ¿no? Y si se dan cuenta, la causa de cómo muchas veces nuestra sociedad está como está, es a causa de esto, de la familia, a causa de la destrucción en los hogares, ¿no? De la destrucción en los hogares, de cómo el diablo ataca nuestras casas. Y para aquellos, ¿no? Para aquellos que de repente pensando en esto digan, pastor, ¿saben qué? Yo necesito que Dios realmente trate, obre en mi matrimonio, ¿no? Veo que mi matrimonio no es lo que debería ser, etcétera, etcétera. Tengo una palabra de Dios para eso, para ese tipo de necesidad. Y es Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Amar a Jesús, no ahí que está arriba en el cielo, muchas veces es fácil, o decirle que lo amamos. Pero Primera de Juan 4, versículos 7 y 8, dice, amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Fíjate, todo aquel que ama, ¿ok? Aquí está hablando de el que ama, no está hablando del otro, está hablando de ti, ¿verdad? Y de mí. El que ama, todo aquel que ama. No dice todo aquel que me ama, no.
Dice, amémonos unos a otros, dice primeramente, ¿no? Y ahí tú dices, ya yo incluyo a todos, ¿no? Porque el amor es Dios. Pero dice, todo aquel que ama, o sea, del que sale el amor, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Mm? Y yo sé que muchas veces cuando vemos este versículo pensamos en la iglesia, ¿no? Que nos amemos, los hermanos, y ahí mismo inmediatamente piensas, ¿no? Los hermanos de la iglesia, porque Jesús dijo que debemos amarnos, pero piensa esto en tu pareja, en tu cónyuge. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Otra vez acá la motivación es al que ama, ¿no? A amar. Y otra vez no pensar siempre, yo amo a mi iglesia, yo amo a mis hermanos, yo amo a mis líderes, yo amo a mi pastor. No, piensa ahorita tú en tu cónyuge. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, fíjate lo que sucede cuando una pareja se ama. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Simplemente cambia esa palabra hermano por tu esposo o tu esposa. Y tú vas a ver que el punto aquí es que tú ames y que cuando tú amas, Dios va a estar ahí y eres perfeccionado y aprendes a amar y Dios está presente, ¿verdad? Y conoces a Dios. Fíjate, no dice el que soporta a su hermano, conoce a Dios. No dice el que aguanta a su hermano, el que ha aprendido a convivir con su hermano. No. ¿Y qué más hermano que tu esposa, que tu esposo? ¿Le amas? ¿Le amas de verdad? Ahora, por supuesto, estamos hablando de formas prácticas, ¿no? Formas prácticas. Así que no podemos controlar, este es lo cuarto, ¿verdad? Lo que pasa afuera, pero sí somos llamados a controlar lo que pasa dentro. Y por último, busca el progreso del reino de Dios. Busca el progreso del reino de Dios. Todos conocen este versículo, Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente, involúcrate en el avance del reino de Dios. ¿Qué estás haciendo para que el reino de Dios avance? Ser cristiano no es suficiente. Conectarte no es suficiente, ¿no? Ir a la iglesia no es suficiente. ¿Cómo te estás involucrando para que el reino de Dios avance? ¿Cómo Dios te está usando para que el reino de Dios avance? ¿No? Porque algunos piensan, yo me conecto miércoles, domingo, mi clase, y eso es suficiente. No, ¿cómo te estás involucrando? ¿Por qué? Porque es como,
voy a usar este término porque Jesús usaba el término de los negocios, ¿no? Es como en la empresa, como en la compañía, en el emprendimiento. Si tú eres un trabajador que se hace indispensable, te van a cuidar muy bien, ¿no? ¿Saben? Hablando de un buen jefe, hablando de un buen trabajo, porque muchos de ustedes dirán, pero pastor, si conociera a mi jefe, claro, porque tu jefe es un mal jefe, pero un buen jefe, si tiene un buen trabajador, lo cuida o es indispensable. Yo sé que si él se me va, pierdo mucho, porque este trabajador me ha demostrado que aporta mucho, ¿no? Igual nosotros aportamos al reino de Dios, buscamos primeramente el reino de Dios, pero aportamos al reino de Dios. ¿Qué estamos aportando al reino de Dios? Porque mientras más tú aportas al reino de Dios, tu jefe, que es Dios, más tiene una responsabilidad contigo, más se preocupa de ti, vamos a decirlo así, se dedica en detalles para contigo. ¿Cuán comprometido estás con el reino de Dios? Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Hermano, a veces tú piensas que estás perdiendo, no estás dejando algo por servir a Dios, y es con Dios. Dios no le debe a nadie, con Dios nunca pierdes. Pero Jesús dijo, todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Marcos 8:35. A veces tú puedes creer que estás sacrificando tu vida o algo, pero en realidad la estás salvando. La estás salvando. Nunca le estás entregando nada a Dios. Así que comprométete con el Señor. Busca el progreso del reino de Dios y tú vas a ver cómo tu vida va a ir en aumento. Como dice nuestro hermano Jan, es un privilegio, amén, es un privilegio el poder ser contratado, vamos a decirlo así, en el reino de Dios. Así que, sí, profecía bíblica, pero no debemos de terminar este curso, ¿verdad? Con simplemente, ya viendo todo lo que va a pasar y los ovnis y ahora todo el mundo está preocupado en todas las cosas que suceden. No. Sí, sabemos lo que va a suceder, sabemos lo que va a pasar, sabemos claramente cómo la palabra nos ha hablado y ya saben, todos los estudios están grabados para que los vuelvan a escuchar, para que tomen nota, pero esto no es en ningún momento para que vivamos con miedo, para que vivamos metidos en nuestra cueva, para que vivamos temerosos, para pensar que el diablo está ganando porque la maldad aumenta, los desastres aumentan. No, hermanos, no somos vencedores. Estamos con Cristo y mientras estamos acá tenemos que seguir avanzando, amén, porque no hay nada ni nadie que pueda detener lo que Dios hace a través de su pueblo, amén.